Bienvenidos nuevamente a nuestro canal donde vamos a aprender un poquito de náhuatl y también quiero promocionar mis otros canales en el YouTube, ok. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar acerca de amor. Amor, lo que a muchos les interesa, les gusta más. Fíjense que el amor, la palabra amor en sí se puede usar amor y tlazohtlalistle. Tlazohtlalistle. Ups, ya no llego. Tlazohtlalistle. Con doble I, tlazohtlalistle. Fíjense que amor es diferente a querer. Aquí lo vamos a poner el otro. Amor, tlazohtlalistle. Pero querer no es lo mismo. Querer. Estoy bien mal. Entonces, aquí la palabra es querer. En náhuatl, falta la R. En náhuatl se dice kineki. Entonces, como dice la canción, es que amar y querer no es igual. Pues aquí también. Amor es tlazohtlalistle y querer es kineki. Entonces no es lo mismo. Se pueden utilizar los dos, pero lógicamente el de que dice amor es más profundo y porque conlleva más apego fraternal, emocional, romántico, etcétera. Y el querer se puede simplemente querer algo, una paleta, no sé, una flor, querer a una mascota, o sea, algo, un objeto se puede, pero el amor implica más, de persona a persona. ¿Correcto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero decir te quiero, ya nos vamos a poner románticos. Te quiero. ¿Correcto? Yo voy a decir en náhuatl. Tla. Está peor. Parece que están los borradores. Nimitztlazohtla. Nimitztlazohtla. Me equivoqué aquí. Entonces, como es, si lo vieron aquí, Nimitztlazohtla no es te quiero, es todavía más profundo, es te amo. Te amo. Porque es de amor. Y es de amor. Tlazohtlalistle es de acá arriba. Mientras que te quiero, el te quiero, ese es otro. Te quiero. Para igual, por si tienen su novia, su novio, se quieren poner románticos, si le quieren decir algo en náhuatl, te quiero, le pueden decir Nimitzneki. ¿Ok? Nimitzneki. Entonces fíjense que aquí, si ustedes se dan cuenta, el nimitz, vamos a ver aquí, con otro marcador azul. Aquí el nimitz es un factor de repetición, que es un prefijo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, se relaciona con una acción hacia otra persona. Por eso se repite, Nimitzneki es te quiero. Y Nimitztlazohtla es te amo. Entonces así ustedes pueden decirle a su futuro compañero, compañera, novio, novia, si son casados, esposos. Ok, correcto, espero que les haya gustado este video. No quiero hacerlos muy largos mis videos porque ya saben que luego no se quieren subir a YouTube. Saludos, nos vemos, adiós.